intestino delgado. Hemos hablado del esófago y del estómago. A partir del píloro, se encuentra el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes. Uno es el duodeno, después el ileum y finalmente tenemos el ileum. Entonces, tres partes vamos a tener. Entonces, el intestino delgado va a tener tres partes. Uno, el duodeno. Dos, el ileum. Tres, el ileum. Estas tres partes vamos a estudiar. Entonces, si nosotros vemos en un esquema de dibujito, voy a poner con tres colores, para que ustedes puedan. Este es el duodeno. Este es el ileum. Tres cosas. Vamos a aprender esta vez. Entonces, tenemos una primera posición, el duodeno, el ileum y el ileum. Tres porciones. Entonces, si nosotros vemos en este cuadro, aquí, vamos a ver, aquí está. Aquí viene el estómago, y viene el duodeno. Y uno el ileum no se puede tirar aquí, termina en el ileum. ¿Y dónde termina en el ileum? En el intestino grueso. A partir de acá ya se llama intestino grueso. A partir de esta posición se llama intestino grueso. Aquí ya vamos a ver. Ya es el intestino grueso. Es el intestino grueso. Entonces, vamos a hablar de límites. ¿Cuáles son los límites del intestino delgado? Los límites del intestino delgado son proximalmente es el píloro, distalmente el intestino delgado termina a nivel de esta otra válvula que está llegando al cielo, que es la válvula
Entonces, ¿qué es la válvula de Bowing? Se llama Bowing, o válvula ileocecal. Está entre el vidrio y el ciego. O válvula, en realidad es la barrera de los boticarios. Ya les voy a explicar por qué se llama. Esto es un nombre muy antiguo de los boticarios. ¿Ya? Entonces, cuando se les pregunte ¿dónde comienza y dónde termina el intestino delgado? Tienen que decir píloro, válvula de Bowing, válvula ileocecal o barrera de los boticarios. Aquí. Entonces, ahora, ¿de dónde a dónde vamos a empezar a hablar del duodeno? ¿De dónde a dónde se extiende el duodeno? Se extiende desde el píloro hasta un ligamento, aquí que se encuentra un ligamento, aquí. Este es el ligamento de Treitz. Ligamento de Treitz. Este ligamento de Treitz se extiende desde el límite duodeno yeyunal hasta el pilar izquierdo del diafragma. Entonces, este es el límite del duodeno. Hasta aquí se llama tubo digestivo alto. A partir del ligamento de Treitz hasta el ano se llama tubo digestivo bajo. ¿Ya? Eso es muy importante, porque dentro del diagnóstico que nosotros ejecutemos, por ejemplo, cuando hay hemorragias digestivas, decimos hemorragia digestiva del tubo digestivo alto o hemorragia digestiva del tubo digestivo bajo. O sea, es importante que tomemos en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, esta es la característica del duodeno. El duodeno, vamos a estudiarlo aparte, aquí vamos a ver. El duodeno va a tener 4 partes. Va a tener la primera básica, ¿no? Segunda, tercera y cuarta. Cuatro partes. El duodeno. ¿Por qué se llama duodeno? Porque también se denomina dodecadáctilo. ¿Qué quiere decir? 12 traveses de dedo. Este es un través de dedo. 12 traveses de dedo mide el duodeno. Por eso se llama dodecadáctilo. Entonces, este dodecadáctilo va a presentar 4 porciones. La primera porción es dilatada, se llama región vulvar o bulbo del duodeno. ¿Por qué es bulbo? ¿Por qué está dilatado? Porque cuando el quimo alimenticio del estómago sale en forma abrupta, en forma rápida, muchas veces violenta, sale del estómago al duodeno. Entonces esa porción es la que recibe el impacto del quimo alimenticio. Por eso está dilatada esta primera porción, porque se llama bulbo nada más. Esta parte del bulbo se relaciona hacia arriba con las vías biliares. Ahí arriba está la vesícula biliar, ¿no? Y el hígado. Bien, después tenemos la segunda porción llamada también descendente. La tercera porción se llama transversa y la cuarta porción
ascendente. Entonces, la porción descendente o segunda porción se llama también prerrenal porque está antes del riñón. Detrás de esta segunda porción se encuentra el riñón derecho. Por eso se llama prerrenal. Ahora, esta segunda parte es la más importante que debemos estudiar. ¿Por qué? Porque es aquí donde vamos a encontrar la parte funcional propiamente dicha del duodeno. En esta parte, si nosotros hacemos un corte aquí, un corte de la segunda porción, vista de arriba vamos a ver así, casi un cuadrilátero. Por lo tanto, en su cara tiene una cara anterior, posterior, externa e interna. Su cara interna es la que nos interesa. Esta cara interna. Esta nos interesa. Vamos a dibujar. Esto lo voy a hacer grande porque para que ustedes se entiendan. Si no entienden, cámbiense de carrera para que puedan entender. Esto, lo que les voy a explicar, si ponen atención, no van a tener problemas. Esta es la segunda porción del duodeno. Entonces, en esta segunda porción del duodeno van a desembocar, va a desembocar este conducto que viene desde las vías biliares que se conoce por el nombre de colédoco. Vamos a hablar después sobre las vías biliares, sobre esto, pero esto quiero que entiendan. El colédoco, que está transportando bilis. Hacia el otro lado vamos a encontrar aquí, este es el conducto mayor, pancreático mayor, conducto pancreático mayor o de Wirsum. Sí. ¿Está claro hasta aquí? Está fácil. Si no están atendiendo, no van a entender porque les voy a hacer dibujar. Les voy a hacer dibujar esto. ¿Ya? Cuando hablemos de vías biliares, van a volver a dibujar esto. Entonces, los dos conductos, colédoco y conducto pancreático mayor, el conducto pancreático mayor va a recoger jugo pancreático, ¿ya? Y el colédoco bilis, ¿ya? Entonces, se unen los dos y forman una dilatación. Esta dilatación es una ampolla, se llama por eso ampolla. Por eso, jóvenes, se tienen que traer colores, ¿ya? Porque cuando yo vengo aquí y dibujo, si todo lo hacen en blanco y negro, no van a entender nada. Porque yo trato de dar didácticamente, muchas veces se quejan, ¿no? No es muy didáctico, yo estoy haciendo didáctico. Pero ustedes son los que no aplican la didáctica, es decir, pintan del mismo color todo y no saben qué es, que después ya ni los nombres. Se tienen que venir con colores, jóvenes. Si quieren, si no, no. Ampolla de váter. Entonces se forma la ampolla de váter. Esta ampolla de váter va a tener un esfínter en la parte terminal o una válvula. Este esfínter se llama esfínter
de Oddi. Esfínter de Oddi. Y este esfínter está rodeado por mucosa del duodeno. Y le forma una especie de un pezón ahí. Y este revestimiento se llama carúncula mayor. Ya. Eso es todo lo que tienen que saber en esta región. Entonces, ¿qué va a desembocar en la segunda porción o descendente o presrenal del duodeno? Va a desembocar el conducto colédoco-pancreático. Va a desembocar, ¿qué cosa? Bilis y jugo pancreático a esta segunda porción, aquí. Cuando el alimento del estómago pasa al bulbo y viene hasta la segunda porción, ¿no? En la segunda porción se detiene por lo menos un par de horas, gracias a unas válvulas que están una arriba, pero esas válvulas que son válvulas que no son muy visibles, pero es un engrosamiento nada más de fibras circulares de la capa muscular del duodeno, que se conocen como válvulas de Bogdalek. Estas válvulas de Bogdalek son las que van a permitir que se detenga el quimo alimenticio por un par de horas. En ese par de horas ha desembocado bilis y jugo pancreático a esta segunda porción del duodeno, para que se empiecen a mezclar principalmente que alimentos grasos. Su fricase que han comido va a llegar aquí y va a ser el estimulante para que haya secreción de bilis y jugo pancreático. Entonces se va a mezclar ahí con las grasas e hidratos de carbono y empieza mucho más, en forma más efectiva, la digestión. Así es. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguien no ha entendido? ¿Está claro, no? Entonces, ese es el fundamento de esta segunda porción del duodeno. ¿Qué va a pasar? Por problemas, a veces por una obstrucción, aquí vamos a ver, por una obstrucción a nivel del esfínter de Oddi, de una piedra de heces fecales, se llama coprolito. Un coprolito. Un coprolito, ¿qué es? Una piedra, ¿no? Piedra de heces fecales. O por cualquier obstáculo, puede ser, no siempre coprolito, puede ser por una pepa, digamos, ¿no? O un cálculo, un lito nada más, piedra nada más, un lito, solamente piedra de la viabilidad tapa aquí. Entonces, aquí se cumple una ley. Ustedes tienen que saber que las leyes en el cuerpo humano se cumplen. Las leyes en las que vivimos nosotros en la sociedad no se cumplen, ¿ok? La ley es para todos, dicen, acá se cumple. No se cumple. Pero esas leyes del cuerpo humano se cumplen. Una de las leyes es, esto tienen que saber, y que no me digan que no lo estoy dando. Órgano obstruido, órgano infectado. Esto significa que se va a cumplir. Si obstruye esto, ¿qué se va a infectar? Rápido, después, ¿qué se va a infectar? Nadie sabe. ¿De dónde viene esto? Estamos diciendo. ¿De dónde viene esto? Entonces, ¿qué se va a producir? Una pancreatitis. Por lógica, a ver,
Señor, dales lógica a mis alumnos. Pancreatitis aguda y una obstrucción de las vías biliares. O no se dan, o no es así. Le estoy diciendo. Órgano obstruido, órgano infectado. Y se va a producir una infección del colédoco que se llama colangitis. Se va a producir una infección del páncreas que se llama pancreatitis, que vamos a hablar cuando estemos hablando de esto otra vez. Lógica, pues, por lógica, joder. ¿Está claro, jóvenes? Tiene que usar la lógica. En medicina es un poquito el criterio. Así. Si yo cierro esta puerta, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que buscar una salida por las ventanas, algo tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué? No, tenemos que hacer algo. Entonces se infecta todo esto. Y ahí empieza la catástrofe en el paciente. Catástrofe. La pancreatitis aguda es una catástrofe. La colangitis, otra catástrofe. Así es. ¿Por qué? Por culpa de ese lito, por ese lito que hay ahí que ingresa al esfínter de Oddi y se cierra. Se tapona, ¿no? Entonces, a ver, un grave problema. Vamos a hablar la clase cuando estemos en 10 biliares otra vez de esto, pero esto es lo más importante en la segunda porción del duodeno. Pregunta de examen, ¿no? ¿Para qué sirve la segunda porción del duodeno? ¿Cuál es la respuesta? Ya pues, es donde se mezcla el quimo alimenticio con la bilis y el jugo pancreático, ¿o no es así? Pero acabo de decirles. Ya, esto es lo que tenemos que ver en la segunda porción del duodeno. La tercera porción del duodeno se llama prevertebral. ¿Por qué? Detrás de la tercera porción se encuentra la columna vertebral. Ahí está la columna vertebral se encuentra ahí detrás. Por eso se llama prevertebral. Y la cuarta, ascendente simplemente porque está ascendiendo y va a terminar en el IE1. Entonces, una vez que se ha mezclado con bilis y con jugo pancreático, los alimentos pasan a la tercera, a la cuarta porción y después terminan en el IE1. Este es el IE1. Ya se ha disgregado prácticamente el alimento gracias a la bilis y al jugo pancreático. Y va a pasar al intestino delgado, al IE1, ¿para qué? Para absorberse. Se absorben ya la mayoría de los alimentos en el IE1. Y los residuos pasan al ileum. Y después del ileum pasan al intestino grueso. El intestino grueso es el encargado de formar, transportar y eliminar las heces fecales, la caca, así es, ahí va a ser. Y todos los desechos se van a eliminar. Vamos a hablar de eso. Bien, ¿esto está claro? La integración del duodeno vamos a estudiar junto con el páncreas, porque los dos, el páncreas porque el páncreas va a estar aquí. La cabeza del páncreas viene aquí. Aquí viene el páncreas. Entonces, el páncreas, conjuntamente con el duodeno, se irrigan por igual. Y cuando hablemos del páncreas, vamos a volver a hablar de la irrigación duodeno-pancreática. ¿De acuerdo? No vamos a hablar por eso ahora. Entonces, esto es lo que vamos a ver inicialmente en esta parte del duodeno. La segunda parte, ¿cuál es? El IE1 y el ileum. Bien, entonces vamos a hablar del IE1 y del ileum. IE1, ¿qué quiere decir IE1? Resulta que nuestros investigadores del siglo XII-XIII que han empezado a poner los nombres a los órganos del cuerpo humano, entonces
han visto, han abierto el día y uno y han visto que estaba vacío. Decían, bueno, y la mayor parte de los cadáveres en los que se revisaban estaban vacíos. Entonces decían, este paciente ha ayunado. Y ayuno quiere decir, yo ayuno, quiere decir que no ha comido. Pero no es esa la situación. Resulta que los alimentos que llegan al ayuno se absorben rápidamente para enviar hacia el hígado todas las sustancias, principalmente lípidos, proteínas y grasas, hidratos de carbono. Ya los solamente residuos pasan al hilo, solamente residuos. Entonces, de ahí viene el término de yeyun. El hilo, ¿de dónde viene el nombre? Viene de la región donde está apoyada este intestino que se llama hueso ilíaco. Entonces está apoyado en el hueso ilíaco. Por eso se llama hilo, por eso. ¿Ya? La región ilíaca. Entonces, el ayuno, ¿dónde empieza? A nivel del ligamento de Treitz, ahí empieza. ¿Dónde termina? No hay un límite del ayuno, hay una continuación directa del ayuno al hilo, no hay un límite, por lo tanto insensiblemente se transforma en hilo. El hilo va a terminar en la válvula de Bowen. Ahora, ¿pero qué diferencias hay entre ayuno e hilo? Y vamos a poner diferencias entre ayuno e hilo. Ayuno e hilo. ¿Qué diferencia es, Robert? Entre ayuno y hilo. Primero, vean ustedes, la disposición de una curva del tubo digestivo del intestino, eso se llama asa. Esto se llama asa intestinal. Entonces, las asas intestinales del yeyuno, si ustedes se fijan, tienen una disposición transversa, o sea, las asas transversas. Con S es, cuidado que estoy poniendo Z. Ahora, las asas del ilium, ¿cómo son? Son verticales. Asas verticales. Esa es la diferencia. Entonces, las del ilium son gruesas y las del ilium son verticales. ¿Está claro? ¿Cuál es el medio de sostén de estas asas? Está unido a través de un meso. ¿Qué es un meso? Vamos a ver, ¿qué es un meso? El meso, ¿qué es un meso? El meso es un medio de sostén para varios órganos del tubo digestivo, que es un engrosamiento del peritoneo. El peritoneo, para ciertos órganos, se desdobla en dos hojas, el peritoneo. Entonces, el peritoneo, entre sus dos hojas, va a contener, como ven aquí en los marcadores, entre las dos hojas va a contener arterias, venas y nervios. Entonces, en sus dos hojas de estos mesos, en las hojas de estos mesos se encuentran arterias, venas y nervios. Entonces, este meso, ¿qué hace? Une una parte del tubo digestivo y lo fija hacia la pared abdominal. Entonces,
es un medio de fijación del tubo digestivo hacia las paredes del abdomen. ¿Ya? Y entonces, el meso que une aquí al intestino delgado, a todo el intestino delgado, este meso que se llamará, se llama mesenterio. Entonces, el meso que une, que sujeta al yeyuno ilium hacia la pared abdominal se llama mesenterio. ¿Ya? En las dos hojas del mesenterio se encuentran las arterias y venas que irrigan el intestino delgado. Ya vamos a ver enseguida. Entonces, están unidas, están fijadas por el mesenterio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el yeyuno, vamos a ver, aquí estamos viendo, vamos a ver, abrimos aquí, ¿ya? Vamos a abrir aquí, vamos a ver la mucosa. En la mucosa del yeyuno, ¿qué vamos a ver? En la mucosa del yeyuno vamos a ver unas se llaman las vellosidades. Vellosidades. Las vellosidades son altas y continuas. Vellosidades altas y continuas. Y si ustedes se fijan, ¿no? Estas a su vez se siguen, aquí tienen otras más. O sea, estas velocidades se amplían, es decir, si vemos así, una de estas, ¿sí? Esta es una velocidad, ¿ya? Son altas y continuas del yeyuno. Estas a su vez van a tener otras microvelocidades más. ¿Para qué es esto? Para ampliar la superficie de absorción de los alimentos. Entonces, la superficie de absorción de los alimentos es maravillosa, es grande. Ni bien llega al yeyuno, rápidamente se absorben los alimentos. Por eso es que se encuentra casi vacío siempre el yeyuno, porque rápidamente lo absorben ahí. Esa es la característica de las vellosidades, o sea, de la parte mucosa del yeyuno. Entonces, aquí, vellosidades altas y continuas. ¿Y qué pasa en el ilium? Las velocidades del ilium. Aquí vemos las velocidades del ilium son bajas y discontinuas. Bajas y discontinuas, o sea, no son continuas. Entonces, ya en el ilium ya no se va a absorber mucho, casi nada, de los alimentos que han pasado al intestino delgado. Entonces, vellosidades bajas y discontinuas. Eso es lo que hay. ¿Qué más hay en el ilium? En el ilium hay unos linfáticos que se conocen con el nombre de placas de Peyer. Mucho más en la terminación
la parte terminal del ilium. Aquí en esta parte terminal va a haber mucho más cantidad de las llamadas placas de Peyer, que son folículos linfáticos. Folículos linfáticos, placas de Peyer. Resulta que cuando existe un proceso inflamatorio, ¿no?, puede obstruirse también aquí a nivel de la válvula de Babo. Ahí está. Entonces, aquí se inflama esta parte, ¿no?, por bacterias. Una de las bacterias que ataca este lugar es por supuesto, la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli es la más frecuente, ¿no? Escherichia coli, que es la que se encuentra en las heces fecales. Abunda en las heces fecales la Escherichia coli, ¿no? Entonces, esta puede ser puesta ahí. La salmonela, otra no, la salmonela, que es otro germen muy salmonella se estima. Entonces, estos pueden atacar, pero justamente los que reaccionan rápidamente ante ese proceso de agresión son los folículos o los folículos linfoides, las placas de Peyer. Y entonces hay un proceso inflamatorio, ¿no? Hay un proceso inflamatorio. La llamada salmonelosis, ustedes han debido escuchar, se produce por un dolor intenso en fosa ilíaca derecha. Es justo en la parte terminal del ilium. ¿Por qué? Porque hay placas de Peyer en gran abundancia. En el resto no hay. Por eso es que la salmonelosis puede ser uno de los aspectos que nos preocupe cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha. No será salmonelosis, hay fiebre, puede ser. Entonces, es eso. Entonces, eso es en cuanto al yeyuno e I. Bien, estas diferencias tan sencillas, pero tienen que saber. ¿Cuál es la irrigación del intestino delgado? Irrigación. Cuando hablamos de irrigación, ya hemos dicho, hablamos de arterias. Entonces, una de las arterias importantes, ¿no?, una de las arterias muy importantes va a ser, aquí tenemos la aorta abdominal, ¿no? La aorta abdominal va a dar, y hemos visto, el trípode de Halley, ya hemos hablado del trípode de Halley, o arteria llamada también troncoceliacos. La siguiente rama de la aorta abdominal es la arteria mesentérica superior. Ya, ahora sí, el nombre ya nos dice. ¿Por dónde irá? Mesentérica superior. Por el mesenterio. Mesenterio, por eso se llama mesentérica superior. Entonces, va a ingresar entre las dos hojas del mesenterio y va a tener un trayecto así. Esta es la arteria mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior. Mesentérica superior. La mesentérica superior, su nombre indica, va a dirigirse a irrigar el yeyuno, el ilium principalmente, pero no solamente sus dos, va a dar también irrigación hacia el duodeno y al páncreas, pero no, por eso ahora no vamos a hablar de eso.
La primera rama de la mesentérica superior es esta rama, que es la pancreático duodenal inferior izquierda, así se llama. Esta es la primera rama que va a dirigirse hacia el duodeno y al páncreas, que vamos a hablar después. Pancreático duodenal superior izquierda. Ahora, de la convexidad izquierda, de la mesentérica superior, van a salir ...18 a 20 ramas. Estas son las ramas Y1 ileales, que van a dirigirse al Y1 y al ileo. Entonces se van a dirigir al Y1 y al ileo. Todo eso van a ir. Y la rama terminal, esta parte terminal de la mesentérica superior, se llama ileo biseco. Estoy escribiendo bien claro. Apéndico cólica de la tarjeta. Así se llama. Es el nombre genérico. Ahora, en algunos autores, por ejemplo, el doctor Arena ya no dice de la tarjeta, dice ileo biseco apéndico cólico, o ileo secal nomás dice, ¿no? No hay problema. Pero ¿por qué ponemos ileo biseco apéndico cólica de la tarjeta? Por lo siguiente. Aquí va a estar el ciego, este es el apéndice, este es el ileo es el apéndice, este es el ciego, este es el colon ascendente. Entonces, esta arteria va a dar la ileo, dice, ¿por qué? Va a dar primero al ileo, entonces se llama ileo biseco. Va a dar una rama secal anterior y una secal posterior. Al ciego va a ir, por eso biseco. Apéndico, va a dar al apéndice. Cólica, la cólica inferior derecha. Ileo biseco apéndico cólica de la tarjeta. Esa es la rama terminal de la arteria mesentérica superior. Entonces, esa es la irrigación del intestino delgado. Entonces, teniendo el riego sanguíneo de esta manera, ¿qué patologías pueden haber? Igual que ustedes han visto en tórax, obstrucción, ¿no? Entonces, puede haber una obstrucción de la arteria mesentérica superior. Puede ser aquí, puede ser aquí, o puede ser aquí, en la arteria.
se llama trombosis de la vena, de la arteria mesentérica superior. Como toda trombosis, ¿no? Como toda trombosis, entonces, ¿qué va a producir? Hay una trombosis. Eso hemos hablado también en el cerebro, ¿no? En el cerebro. Entonces, en el cerebro hay una trombosis que va a producir. Y ya hemos dicho, después de la trombosis, ¿qué se produce? Isquemia. Después, realidad, se los he escrito así. Después de la isquemia, ¿qué viene? Ah, no, esto ya es como decimos en el lenguaje del fútbol, ya es infracción. Hay que penalizar, tarjeta amarilla. Porque les he dado. Y es la última vez que les doy. La próxima, discúlpeme, a sopapo limpio les voy a hacer hablar, porque ya no se puede, pues, no puede ser jóvenes. Yo les he dicho, cuando hay obstrucción en cualquier arteria, lo primero que hay es isquemia. ¿Qué quiere decir la isquemia? Hemos dicho, esto es isquemia, quiere decir que no hay sangre, que no está llegando sangre. Luego pasan 2 horas, infarto. Pasan otras 2 horas, necrosis. Esto les he escrito así, igualito escrito. Después les he dicho que hay autólisis. Y después ya viene la putrefacción. ¿Les he dicho o no? Está escrito. Si ustedes leen es que no leen ya sus apuntes, ¿no? Ya algunos ni escriben, estoy viendo que puro genio, ¿no? Hasta los genios ya ni escriben ni se acuerdan. Esto es el seguimiento de toda obstrucción, de toda trombosis arterial. Es lo que va a suceder. El infarto, isquemia, infarto. Entonces, ¿qué va a pasar si se obstruye? Va a haber un infarto de la mesentérica superior. El paciente llega con un dolor intenso a emergencia. Un dolor intenso que lo choquea, que es shock. Va a entrar en shock. ¿Qué quiere decir shock? Shock quiere decir choque en medicina. Entonces, ¿cómo se traduce el shock? En un colapso vascular. Colapso vascular. Y al haber colapso vascular, ese paciente está con un dolor, en este caso es un shock doloroso, ¿no? Porque el dolor es tan intenso que el shock va a estar consciente, evidentemente. El paciente en shock no está inconsciente, está consciente. Entonces va a expresar un dolor intenso en la región periumbilical. Entonces, cuando entramos a operar, cuando entramos a averiguar, hacemos el diagnóstico previamente mediante una ecografía. Y si vemos que en la ecografía, evidentemente, encontramos intestino delgado que no funciona. Entonces va a haber esto, infarto intestinal. ¿Se dan cuenta? He hablado del cerebro, pero igualito es esto. En todo lugar va a producirse por una obstrucción. Vean ustedes, el intestino está negro, como si fuera un neumático. Igualito, negro. Eso significa que no hay circulación. Ese intestino ya no sirve.
Este paciente está al borde de la muerte inclusive, se puede morir. Entonces, es más, hay pacientes que desean morir. Dice, doctor, yo ya no quiero vivir porque es un dolor intenso, déjeme morir. ¿Cuántas veces han escuchado cuando hemos entrado a operar? Sí, hemos tenido que retirar ese intestino que no sirve, pero hacer una ileostomía. Ah, ¿qué es eso? ¿Sí? O puede ser si hemos retirado todo el intestino y hemos hecho una yeyunostomía, o sea, el yeyuno-ostomía. Aquí vamos a empezar a hablar el término ostomía. Estos términos generales que me digan que no saben. Ostomía. Estoy bien grande, estoy escribiendo para que entiendan. ¿Ya? Por favor. Parece que aquí estuvieran sordos, mudos, ¿qué cosas son? No puede ser. Una sola explicación suficiente. Yo no voy a volver a hablar, porque deseo hablar de isquemia, infarto, pero eso ya debería saber. Entonces, ¿qué es la ostomía? Miren, por una letrita, cuidado que digan, una letra me ha aplazado, por una letra pueden perder el examen de grado también. Así es. Ostomía y exotomía. ¿Qué es ostomía? Ostomía es la comunicación de un tubo o de una cavidad hueca de una cavidad del organismo, la comunicación de una víscera hueca hacia el exterior mediante un tubo, ¿ya? Por eso se llama ostomía. Durante la época de la pandemia del coronavirus, casi en general han hecho traqueostomía. ¿Han escuchado? Traqueostomía, ¿qué es eso? Colocar un tubo de la tráquea al exterior, eso es. ¿Ya? Entonces, la ostomía es comunicación de un tubo, a través de un tubo, de una cavidad hueca hacia el exterior. Ahora, ¿qué es la otomía? La otomía solamente es la apertura de una cavidad hueca. O sea, lo tengo aquí. Es el intestino. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos esto y comunicamos mediante un tubo al exterior. Un tubo al exterior se llama ostomía. Ahora, si solamente este intestino yo lo he abierto así, lo he dejado abierto, no comunico con el tubo hacia el exterior, se llama otomía nada más, sin comunicar al exterior, solamente abierto el tubo o la víscera hueca. Eso es otomía. Ostomía es comunicar con un tubo. ¿Está claro o alguien no ha entendido? Está bien fácil, jóvenes. Solo que no ponen atención y entonces les vuelvo a preguntar. No sé, porque esto les voy a preguntar todo. Porque en todo vamos a hablar, en intestino grueso vamos a hablar de colostomía, que es muy frecuente. Colostomía, muy frecuente. Cirugía que se hace todos los días. Entonces, uno de los procesos graves es esto, el infarto de intestino delgado por obstrucción de la mesentérica superior. Ahora, los procesos inflamatorios normales, o sea, corrientes del ileum son las enteritis. Las enteritis, o sea, con estómago y intestino delgado, gastroenteritis, por eso se llaman, ¿no? Son los procesos inflamatorios comunes y corrientes por la ingesta de alimentos, digamos, por una manipulación negativa, es decir,
no se lavan las manos, están manipulando alimentos, entonces nos dan contaminados y eso nos produce una gastroenteritis. Y eso nos va a producir deposiciones líquidas, vamos a hablar de eso la próxima, deposiciones líquidas que se llama diarrea. Eso. Diarrea. Bien. Bien. Entonces, el intestino delgado, que va a terminar aquí en la válvula de Bowie, va a tener estos problemas que son las enteritis, y uno de los problemas más graves es la trombosis de la vena o de la arteria mesentérica superior. Como verán, se han captado conscientemente, no es difícil, no es difícil. Los nombres tienen que, pues eso es lo que tienen que saber, tienen que anotarse, pero como veo muchos que ni anotan, pues no están utilizando los 4 sistemas de aprendizaje, ¿no? No es grave en lo que estoy hablando, tienen que anotar, pero como son genios, insisto, hay genios aquí, realmente, pero no demuestran. Yo quisiera que esos genios tengan 100 en todas las prácticas, ¿no? Pero no hay genios, son impostores de genios, así se llaman, ¿no? Porque tienen que anotar. Si mañana les voy a decir cómo se escribe la tarjeta, no van a saber. ¿Cómo se escribe váter? No van a saber. ¿Cómo se escribe Bogdalek? No van a saber. Así es, porque no han anotado sus nombres, porque anotando uno se acuerda cómo se debe escribir. Por no anotar, entonces uno comete el error de no hacerlo bien. Es como sus nombres, ¿no? Si alguien, por ejemplo, Choquehuanca, ¿no? Choque nomás es, y no pone Huanca, ya no es pues Choquehuanca, es Choque. Y no es el mismo. ¿Todo por qué? Porque no había escrito bien. Entonces, esa es la característica de los que no hacen bien. Yo les aconsejo una vez más, sigo insistiendo, una vez más, escriban. Si no escriben, el problema es más grave. Bien, entonces, hasta aquí el intestino grueso. Ingresamos al intestino grueso. El intestino grueso, jóvenes, su nombre indica, el más grueso que el delgado, pues es grueso. Bueno, ¿dónde se encuentra el intestino grueso? Se encuentra entonces el intestino grueso que estamos viendo empieza a nivel de la válvula de Bowie.
De ahí empieza y se llama ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, ampolla rectal, recto y ano. Termina en el ano. ¿Qué partes va a tener el intestino grueso? Un colon ascendente, un ángulo entre el colon ascendente y el colon transverso que va a estar en relación con el hígado. Por eso se llamará ángulo hepático. Luego el colon transverso va a dirigirse hacia la izquierda y forma otro ángulo con el colon descendente. ¿Ya? Y ese ángulo que está en relación con el vaso se llama ángulo esplénico. Luego desciende el colon descendente y forma una especie de una S itálica, porque se llama colon sigmoide, y termina en la ampolla rectal. Y la ampolla rectal se continúa con el recto para terminar en el ano. ¿Ya? Todo eso vamos a dibujar, porque yo quiero que ustedes también dibujen, pero como son genios no dibujan. Entonces, tenemos el cerro. ¿En qué región se encuentra? Que estamos viendo. El cerro se encuentra en la fosa ilíaca derecha. El colon ascendente, ¿dónde se encuentra? En el flanco derecho. El colon transverso se encuentra en la profundidad de la región epigástrica y parte de la región periumbilical. Luego el colon descendente, que es este, se encuentra en el flanco izquierdo. Aquí está el flanco izquierdo. El colon sigmoide se encuentra en la fosa ilíaca izquierda. Ya en el hipogastrio se encuentra la ampolla y el recto. La ampolla rectal y el recto. Bien. Entonces, ¿qué características tiene el intestino grueso en relación al intestino delgado? Va a tener diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las tres características principales que tiene el intestino grueso? Primero, va a tener unas dilataciones llamadas también abollonaduras o austros. Las abollonaduras o austros. Estamos viendo. Estas son las abollonaduras o austros. Abollonaduras o austros. Que el intestino delgado no tiene. Segundo, va a presentar unas cintillas longitudinales. Las cintillas longitudinales se llaman estas. Y finalmente va a presentar unas
unos acúmulos de tejido graso que se conocen con el nombre de, en todo el trayecto de las cintillas, ahí se encuentran, que son las en todo el trayecto, ¿ya? En todo el trayecto. Son varias. Entonces, hemos dicho aguayonaduras, luego tenemos las cintillas longitudinales o tenias, cintillas longitudinales o tenias, son tres, una anterior, una externa y una posterior. ¿Ya? Y en las tenias aquí vamos a encontrar estas son acúmulos de tejido graso, ¿no? Los acúmulos de tejido graso que corresponden a los como folículos de tejido graso, folículos de tejido graso o apéndices epiploicos, apéndices epiploicos. Sí, sí. Estos tejido graso. Estas tres características tiene el intestino grueso que le diferencian del intestino delgado. ¿Qué datos nosotros vamos a poder ver, por ejemplo? O sea, no vamos a abrir todo el abdomen para decir, esto es parte del... ¿Cuál será el intestino delgado? ¿Cuál será el grueso? Si nosotros hacemos una esquemita, si hacemos una incisión, cualquier incisión, digamos, de 5 centímetros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el intestino, pero tenemos que diferenciar este es intestino delgado o este grueso. Fácil. El intestino delgado no va a tener ninguna de estas características. El intestino grueso va a tener estas características. Entonces, en un espacio de 5 centímetros podemos ver, a ver, que es intestino delgado. ¿Por qué? No tiene austros, no tiene tenias, no tiene apéndices epiploicos. Este es intestino grueso porque tiene tal cosa. ¿Se dan cuenta? En unos 5 centímetros que abrimos en el abdomen. Entonces, esta es la primera gran diferencia con el intestino grueso, con el intestino delgado. Bien. Lo primero que vamos a estudiar es este elemento anatómico, que es un vestigio del tubo digestivo primitivo, que se conoce con el nombre de, este es el apéndice vermicular. Apéndice vermicular. ¿Qué es el apéndice vermicular? El apéndice vermicular es un órgano linfoide. Tiene una función linfoide. Es decir, igual que los órganos linfoides en la cavidad bucal, ¿cuáles son en la cavidad bucal? Tampoco saben, no saben nada. ¿Cuáles son? Las amígdalas. Las amígdalas. Se inflaman rápidamente. Este apéndice, lo vamos a dibujar aquí. Cielo. Tiene una válvula. Tiene una válvula. La válvula que tiene la apéndice vermicular se llama la válvula de Herlach. Herlach ya hemos visto, han debido ver ya en la cabeza, ¿no?
¿Dónde se encuentra Herlach? Otro nombre de Herlach. ¿Y qué lo anotas? Tienes todo anotado en tu cerebro. ¿Dónde se encuentra Herlach? Fuera de este. No sabes. ¿Quién sabe? El surco de Herlach. En la membrana timpánica, ahí se encuentra Herlach. Otro ligamento de Herlach. Se encuentra el ligamento suspensorio de Herlach en la axila, que es donde debe llevar. Y este también sigue siendo Herlach. Bueno, esta válvula se puede construir generalmente por un coprolita, una piedra de heces fecales, se cierra. ¿Y qué hemos dicho después de que se tapona un órgano? ¿Qué pasa la ley? Órgano infectado, órgano obstruido, órgano infectado. Entonces ese apéndice se va a inflamar. Entonces el apéndice se inflama. Y a eso se llama, ¿qué cosa? Apendicitis. Y no hay crónica, hay aguda nada más. Apendicitis aguda. Entonces la apendicitis aguda se va a manifestar con un dolor intenso en fosa ilíaca derecha. Generalmente esto se produce en un niño o un adolescente, ¿no? Se le pregunta dónde empezaba el dolor, va a decir aquí, en el epigastrio. Después se ha pasado aquí se ha venido. ¿Qué es lo que está sucediendo? La inervación del apéndice está dada por el plexo mesentérico superior, que sigue el trayecto de la arteria. Entonces, el plexo mesentérico, porque todo plexo nervioso está alrededor de las arterias. Entonces, empieza el dolor acá y se queda en fosa ilíaca derecha. Entonces, como el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, el dolor es intenso en la fosa ilíaca derecha. Entonces, tenemos que tomar una serie de medidas para evidenciar si es apendicitis o no, porque no podemos decir, dolor en fosa ilíaca derecha clavado, apendicitis, no siempre. En una mujercita puede ser la primera ovulación, una niña de unos 12, 13 años, primera ovulación, y eso produce a veces sangrado, entonces hay dolor, y podemos equivocarnos, decir, no, esto es apendicitis, no ha sido la primera ovulación. Otra cosa, se inflama el hígado, una salmonelosis, está cerca de la cabeza. No puedes decir, esto es una apendicitis, había sido una salmonelosis. Tercera, por aquí vienen los ovarios, ¿no? Puede ser una oporitis. Entonces, no puedes decir, es apendicitis, puede ser una oporitis o una salpingitis, inflamación de las trompas. Entonces, no podemos tajantemente decir. Pero, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Aquí está. Primero, el punto de McBurney. ¿Cuál es el punto de McBurney? El punto de McBurney es un punto clave del dolor de apendicitis aguda. Aquí, el punto de McBurney, un extraordinario cirujano inglés de Londres, de la Escuela de Londres, de la Escuela de Hamilton Barrett. Entonces, ¿dónde se aplica McBurney? Aquí encontramos la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior. Trazamos desde ahí hasta el ombligo una línea. De la espina ilíaca anterosuperior al ombligo. Y dividimos en 3 tercios esta línea. Entre el tercio medio y externo, aquí,
se encuentra el llamado punto de McBurney. Este es el punto de McBurney. Si el dolor está en este lugar, nosotros sí tendríamos ya la posibilidad del 90% de decir, esta es una apendicitis aguda. Se palpa, se comprime, dice que se respira de mínimo al jovencito. Y después se retira, hay un dolor intenso, punto de McBurney positivo. Estamos ante una probabilidad grande de que es una apendicitis aguda. Ahora, el apéndice no se queda así normal, va pasando por varios estadios. Lo primero se inflama, después de inflamarse segrega un líquido que se llama ya en la etapa flemonosa, ¿no? Produce una especie de un babeo ahí adentro, babea. Entonces al babear va a irritar el peritoneo y esa secreción va a dirigirse al fondo del saco de Douglas. Ya vamos pensando, ¿cuál es ese fondo del saco de Douglas? Vayan anotando, fondo del saco de Douglas. Que la mujer se encuentra entre la vagina, y el recto. Y en el hombre se encuentra entre la vejiga y el recto. Vamos a volver a hablar de eso. Entonces, este fondo del saco de Douglas también se llama el basurero del abdomen. Basurero del abdomen. ¿Por qué? Es ahí donde desemboca o caen las secreciones. Por eso es que se llama basurero, es el que va a recoger todo eso. Y eso vamos a palpar en el tacto rectal. Cuando hablemos del recto, vamos a hablar del tacto rectal. Y eso va a ser un apoyo dentro del diagnóstico de la apendicitis aguda. Ahora, si diagnosticamos apendicitis aguda, ahora hay una sentencia. O sea, Hamilton Bailey, que es Hamilton Bailey, maestro de la escuela de cirujanos Royal de Londres, ¿no? Hamilton Bailey decía, apendicitis, escriban, porque después nunca más, para que nunca más se olviden, ¿ya? Y les voy a exigir, apendicitis diagnosticada en el día, operar antes que anochezca, o apendicitis diagnosticada en la noche, operar antes que amanezca. ¿Por qué ha dicho eso Hamilton Bailey? Es una enseñanza que nosotros la tenemos todos los días cuando tenemos que ver esto. Porque en pocas horas ese apéndice, si no se opera, puede perforarse. Y al perforarse, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa tiene pues el apéndice? Es fecales. Se perfora y ¿qué va a pasar hacia la pared, hacia toda la cavidad abdominal? Heces fecales. A eso se llama peritonitis. Y la peritonitis puede ser fatal, ¿ya? Entonces, si se perfora este apéndice, se va a producir una peritonitis generalizada y ese paciente va a fallecer, se va a morir, así nomás es, jóvenes. Entonces, no podemos esperar mucho. El diagnóstico tenemos que apresurar para concluir que es una apendicitis aguda y operar. Si en este momento estamos
diagnosticando apendicitis aguda, tenemos que operar antes, en la tarde, esta tarde, sea como sea. Si diagnosticamos en la noche antes de que amanezca, tiene que ser, por la gravedad del cuadro. O sea, por eso no tienen que dormir, no tienen que estar durmiendo nada, despiertos. El paciente también está bajo riesgo, y más aún si es un niño, ¿no? Así que vamos a seguir la próxima cosa. Eso es todo.